Para el Ministerio de Trabajo es un gusto poder presentar qué tiene nuestra legislación. Primero, vamos a tratar el tema de qué es una enfermedad laboral directa, qué es la incapacidad temporal, cuál es la normatividad en materia de COVID-19 y la vigilancia y control en nuestro país, en Colombia. ¿Qué pasa con la enfermedad laboral directa? Está contemplada en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, pero Colombia tiene una tabla de enfermedad laboral. Cuando la enfermedad no está dentro de la tabla, llega la relación de causalidad. Entonces vemos el artículo 202 del Código Sustantivo de Trabajo que establece la presunción. En enfermedad laboral en Colombia tenemos la presunción de legalidad. Es muy importante al hacer un comparativo en los demás países y al establecer cómo el sector de la salud en Colombia está protegido con el solo diagnóstico. Establecemos una doble entrada. ¿Qué quiere decir? Que una enfermedad laboral puede ser por agente, los diferentes agentes, o por grupos. En los grupos tenemos el grupo de la enfermedad laboral directa y la relación de causalidad. ¿Qué agentes tenemos? El físico, el químico, el biológico, el ergonómico, pero tenemos al COVID-19 que ingresa como una enfermedad laboral directa. Importantísimo para establecer qué es el COVID-19 como enfermedad laboral directa. Aquí está cómo se aplica la tabla en Colombia. Hay un agente, hay una ocupación y la enfermedad. El COVID-19 está en el decreto 676 del 2020 que ingresa. Primero, se incorpora a la tabla de enfermedades laborales por el decreto 1477, entonces ingresa con el decreto 676 del 2000. El mismo decreto establece que los trabajadores independientes, los elementos de protección los debe dar la empresa contratante. Entonces, muy importante el decreto 676 porque establece dos situaciones. Primera situación, ingresa el COVID-19 como enfermedad laboral. Segundo, los elementos de protección de todos los contratistas de nuestro país los suministra la empresa contratante. Muy importante. Y el COVID-19 ingresa a esa tabla de enfermedades laborales. Muy importante establecer lo que determina el artículo primero del decreto 676 del 2020, que es desde el solo diagnóstico. No tiene que ir a calificación y el COVID-19 ingresa como la quinta enfermedad laboral directa. Y conforme al artículo 202 del Código Sustantivo de Trabajo, el artículo cuarto de la ley 1562 del 2012, y el artículo primero del decreto 676 del 2000, observan ustedes la palabra iuris et de iure. ¿Qué es? Que de plano, de derecho, es de origen laboral una enfermedad laboral. No requiere la calificación. Es muy importante entender esto porque nuestro derecho... Gracias. Es tan amable. Estamos hablando de trabajadores de primera línea, trabajadores del sector salud, personal administrativo, de aseo, de vigilancia y todos aquellos que dan apoyo en esta pandemia. Y estamos estableciendo la relación de causalidad. Cuando una enfermedad no está dentro de la tabla o el trabajador no pertenece a primera línea, en nuestro país se puede dar la relación de causalidad. Hablo de aquellas personas que trabajan, que colaboran como cementerio, entonces tiene la carga de la prueba y tienen que demostrar que hay un nexo de causalidad. Entonces puede existir la enfermedad laboral COVID-19 por relación de causalidad. Observamos en Colombia el C10, que es la clasificación internacional de ocupaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que las 5 enfermedades directas, entre ellas el legal, con el solo diagnóstico ya es de origen laboral. Las demás, las 370, sí requieren un sistema de calificación en primera oportunidad y juntas de calificación de invalidez. Trabajadores, vuelvo y repito, Cruz Roja, personas de ambulancias que están expuestas tendrían el derecho a reclamar en un momento determinado. En incapacidades, Colombia COVID-19. La primera incapacidad es la U071 cuando es diagnóstico, cuando hay prueba confirmada de COVID-19, EU071.
U072 cuando hay prueba no establecida, no confirmada, y la Z038 del CIE-10 para problemas respiratorios. Entonces tenemos 3 categorías para otorgarle incapacidades a los trabajadores en Colombia. Cuando el médico tratante no le da la incapacidad porque cree que la persona puede laborar, entonces ahí viene el trabajo en casa, el teletrabajo. Esto lo establece el decreto 1374 del 2020. Pero trabajadores de primera línea se les deben otorgar las descanso, las incapacidades, y depende de la autonomía médica. Ya vuelvo y repito, si no le dan incapacidad, pues están las circulares 21, 33 y 41 del Ministerio de Trabajo, donde establece todas estas modalidades. Colombia, desde el inicio, antes de la presente pandemia, ya tenía establecido mediante las circulares 17 y 18, antes de decretar la pandemia, estas modalidades: trabajo en casa, teletrabajo, la jornada flexible, vacaciones, permisos. En materia de comorbilidades, recomiendo la circular 30 del año 2020. ¿Qué es comorbilidad? ¿Cuáles son los aspectos? Problemas de asma, afecciones cardíacas, obesidad, parte renal o hepática, pero se recomienda a los mayores de 60, problemas de tabaquismo, fallas respiratorias. Pero ¿quién decreta una comorbilidad? Pues el médico de la EPS, que el médico tratante. No es que el trabajo, no es que tengo comorbilidad, no. Existe una estructura técnica para establecer un acto médico que le diga, porque entonces, comorbilidad, no, hay un procedimiento como tal. Factor de riesgo psicosocial, importantísimo. Colombia tiene regulado todo el aspecto psicosocial. Circular 64 del 2020 y antes de que se expida la presente ley, que es ya, yo creo que en términos de 8 o 10 días Colombia va a tener una ley de trabajo en casa. Ya existen todos los instrumentos técnicos para establecer la parte laboral de los trabajadores. Y en normatividad tenemos la Comunidad Andina de Naciones, y hay que reconocerle a los hermanos países la colaboración y todo en materia de regular este aspecto. La CAN está por encima de la Constitución colombiana, la ley, los decretos, las resoluciones circulares, los protocolos y lineamientos y guías que tiene Colombia. ¿Cuántos tiene? 38 decretos, 73 resoluciones, 15 circulares, 3 directivas presidenciales, 78 lineamientos y 10 guías. Por lo tanto, Colombia cuenta con 217 normas y documentos técnicos en materia. El decreto del 488, el decreto 500, el que establece la enfermedad directa, porque viene desde el decreto 538 y después pasa al decreto 766. En materia de protocolos tenemos 3 normas claves: la resolución 666 del 2000, la resolución 223 y la 392. Estas 3 resoluciones nos establecen los protocolos, pero los protocolos ya llegan a resoluciones por actividades económicas: manufactura, transporte, caficultura. Bueno, hay diferentes resoluciones, y Colombia permite que los privados ingresen a colaborar y apoyar en los programas de vacunación conforme a la resolución 507 del 2021. También tenemos circulares, vuelvo y repito, la circular 17, la circular 18, la circular 21, que habla de protección del empleo, la fiscalización de la actividad laboral. La 26, la parte de domiciliarios, también establece normas de prevención y promoción en materia de domiciliarios. La circular 33, que habla del empleo, trabajo en casa, la parte de la actualización del curso de 50 horas, la parte de factor de riesgo psicosocial, y que no se puede exigir la prueba de COVID-19 para ingresar al mundo laboral. Entonces, muy importante, no se puede exigir la prueba de COVID-19. Los lineamientos, entonces Colombia tiene también lineamientos, que es la parte técnica en materia de bioseguridad. Aquí simplemente establecer una especie de parámetros generales y una guía. Felicito a la Comisión Nacional de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya a partir de hoy encuentran la cartilla una guía para las buenas prácticas en el sector
documento técnico que ayuda a las actividades de prevención y promoción. Entonces, a partir de hoy encontrarán estas guías como documento técnico y doy una felicitación a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del sector salud. En materia de inspección, vigilancia y control tenemos la compartida entre las Secretarías de Salud y el Ministerio de Trabajo. La segunda, las ARL, las administradoras de riesgos laborales. En muchas legislaciones se conocen como mutuas, pero Colombia, las ARLs tienen vigilancia y control delegado y además existe la vigilancia y control directa del ministerio, que son las sanciones, las multas en materia de riesgos laborales. Aquí encuentran la tabla y encuentran la violación de normas como salud pública. Puede ser sancionado un ciudadano más o menos, colóquele $300, casi $1.000.000, pero la multa máxima puede llegar a 369 del Código Penal. Establece que la persona que propague la presente pandemia puede incurrir en prisión de 4 a 8 años. Tenemos en la legislación colombiana empresarios, empleadores, trabajadores que están siendo procesados porque definitivamente violan los protocolos, no utilizan las tapabocas o violan el ordenamiento. Aquí simplemente traigo un ejemplo, un ciudadano que es condenado a 26 meses de prisión por el hecho de violar los protocolos. Entonces, dejo a consideración y agradezco. También resalto la labor que está haciendo nuestro Ejército Nacional en materia de protocolos de bioseguridad, lo mismo Policía Nacional, y agradezco a los diferentes gremios y asociaciones que están trabajando constantemente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como conclusión, Colombia tiene enfermedad laboral directa para todos los de primera línea como una presunción de legalidad. Con el solo diagnóstico se reconocen los derechos y prestaciones económicas y también puede ingresar como relación de causalidad un COVID-19 para empresas, actividades que no estén en lista de primera línea. Altamente agradecido y agradezco mucho al apoyo de la comunidad andina de naciones, a todos los compañeros y todos aquellos diferentes profesionales que han hecho posible este evento. Muchas gracias.